Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la Semana Santa, voy a hablarles acerca de sus orígenes y acerca de las tradiciones y los rituales que son celebrados en la Semana Santa. La Semana Santa es una festividad religiosa que se celebra en todo el mundo por los cristianos. Esta es la conmemoración de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se celebra durante la semana que va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y esto suele ser en marzo o abril, dependiendo del calendario lunar. La Semana Santa tiene sus raíces en la tradición judía en la Pascua, que conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena. Esto fue la noche antes de su arresto y su crucifixión. La Semana Santa marca los eventos que siguieron a la última cena, incluyendo la traición de Judas, el juicio de Pilatos, el Vía Crucis y la crucifixión de Jesús en el Calvario. Para los cristianos, la Semana Santa es la celebración más importante del año, ya que conmemora la redención de la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo. La Semana Santa es un tiempo de reflexión y de penitencia en el que los fieles se preparan para la Pascua mediante la oración, el ayuno y la abstinencia. En muchas comunidades, la Semana Santa también es un momento de celebración y de devoción, con procesiones, misas y otros rituales religiosos. Además, la Semana Santa es una oportunidad para reflexionar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y para meditar sobre la fe y la espiritualidad. Durante este tiempo, muchas personas asisten a misas y servicios religiosos especiales y participan en procesiones y otras ceremonias simbólicas. La Semana Santa está marcada por una serie de tradiciones y rituales, pero esto varía según la región y según la cultura. Así que ahora les voy a citar algunas de las tradiciones más comunes. La primera son las procesiones. Las procesiones son una parte central de la Semana Santa en muchas comunidades y consisten en una procesión de fieles que caminan por las calles llevando imágenes de Jesús y de la Virgen María. Las procesiones suelen estar acompañadas por música, cánticos y oraciones. Otra tradición es el Vía Crucis. En el Vía Crucis o Camino de la Cruz se realiza una representación dramática del camino de Jesucristo hacia el Calvario, y esto se realiza el Viernes Santo. Esta representación suele incluir a miembros de la comunidad que representan tanto a Jesucristo como a los personajes bíblicos que lo acompañan en su camino. Otra de las tradiciones en Semana Santa es la vigilia pascual. La vigilia pascual es la misa más importante del año para los cristianos y se celebra la noche antes de la Pascua. Durante la vigilia se enciende el cirio pascual, que simboliza la resurrección de Jesucristo, y se leen pasajes de la Biblia que cuentan la historia de la salvación. Ahora voy a hablarles de cómo la Semana Santa se celebra en diferentes países del mundo. En España, la Semana Santa es una de las festividades más importantes y esta se celebra en todas las regiones del país. Cada ciudad y cada pueblo tiene sus propias tradiciones y tiene sus procesiones, pero suelen incluirse el desfile de pasos, que son imágenes religiosas por las calles, música procesional, en conjunto con la quema de velas y sahumerios. Las procesiones más conocidas son las de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. En México, la Semana Santa es una mezcla de tradiciones indígenas y católicas y se celebra con procesiones, misas y representaciones teatrales de la Pasión de Cristo. Una de las celebraciones más famosas es la que se realiza en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde se significa la crucifixión de Cristo. En Italia, la Semana Santa es especialmente conocida por sus procesiones y sus celebraciones en Roma, que es la sede del Vaticano. El Viernes Santo se celebra la famosa procesión del Vía Crucis en el Coliseo romano, y esta cuenta con la participación del Papa y de miles de fieles. En Filipinas, la Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del país y se celebra también con procesiones y representaciones teatrales de la Pasión de Cristo.
La ciudad de San Fernando, en la isla de Luzón, es famosa por sus espectaculares procesiones de pasos y por las flagelaciones penitenciales. Finalmente, en el Brasil, la Semana Santa se celebra más en las ciudades del interior de Brasil, también con procesiones y representaciones teatrales de la Pasión de Cristo. Pero la ciudad de Ouro Preto es especialmente conocida por sus procesiones barrocas y sus iglesias decoradas con oro y con piedras preciosas. En algunos lugares, la Semana Santa también está asociada con tradiciones culturales y populares, como la elaboración de alfombras y tapices con materias naturales, la representación de la Pasión de Cristo en vivo y la preparación de comidas y dulces tradicionales. En definitiva, la Semana Santa es una celebración religiosa y cultural muy importante para millones de personas en todo el mundo. Y es también una oportunidad para reflexionar sobre la fe, la espiritualidad y la vida. Bien, espero les haya quedado claro qué es la Semana Santa y de las tradiciones y rituales que se realizan durante estas festividades. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.